yo creo que sería bueno, Daniel, si vos le podés hacer llegar. Nosotros lo estamos charlando con los docentes, tampoco es que tenemos contacto así, como Asiduo. tenemos con vos, con Trujillo, que ahora después terminamos con vos y tenemos otra charla, Ujú. con Nali, es decir, con varios profesores tenemos un contacto así muy fluido, con otros no tanto. Si vos lo pudieras comentar, creo Sí, que sí, sí. creo que la suma de las dos cosas, ¿no? De parte nuestra y también Ujú. parte tuya sería de gran ayuda. Sí, sí, no hay problema, yo me comprometo a eso. Les paso un mensaje a todos en vista de que se está arrimando, digamos, la fecha de final del primer cuatrimestre, bueno, mandarles un aviso que recuerden esto, ¿no? Es decir, que nadie se apresure ni se plantee urgencias, digo, ¿no? Por una fecha. No tiene ningún sentido, insisto con eso, ¿no? Así que no tengo problema, yo les paso un mensaje a los docentes, a los colegas, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Para que no se olviden de esto, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, a ver si consigo mi otra máquina, disculpen un segundito. Sí, seguro. Eh, ¿alguna otra cosa? O con eso por ahora habrá que ver cómo funciona. Los demás, ¿qué dicen? ¿Están de acuerdo con esto? ¿Les parece bien? Sí, totalmente de acuerdo con Osvaldo. ¿Sí? ¿Coinciden? Sí, 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 sí. No, ¿sí? Sí, sí, yo en lo personal estoy de acuerdo con lo que planteó Osvaldo. Bueno, vale. Entonces quedamos así. Yo les voy a pasar el mensaje, mientras tanto ustedes, en tanto los vayan encontrando, coméntenles la situación, ¿no? Así para sumar, como decía Osvaldo recién, ¿no? Sumemos las dos cosas De acuerdo. de ambos lados, ¿no? Para que no queden dudas. Sinceramente me extrañaría mucho que alguien no lo tenga claro, digo, ¿no? Porque ya lo hemos dicho tantas veces pero bueno, lo diremos una vez más y todas las que haga falta, ¿no? Claro, lo que pasa es que, como explicaba Osvaldo, al no tener un contacto asiduo con algunos profesores, no sabemos cuál es la metodología o los que ellos van a darle, si le van a dar o no importancia a la fecha de entrega del Ujú, TP. O sea, ujú. sabemos lo que usted nos dijo, que la idea es que ser flexible, pero bueno, no sabemos si todos acataron esa idea que se bajó de parte del instituto o no. Por ejemplo, el otro día con la profesora de pedagogía nos dijo que ella no tenía problema, que si alguno por alguna circunstancia no llegaba a entregarlo a tiempo, ella no, lo charlábamos con ella y ella no tenía problema en flexibilizar el plazo de entrega. Pero bueno, hay profesores con los que no tenemos trato y no podemos sacarnos de esa duda. Un ¿Hola? segundo. Sí, ¿ahora me escuchan? Sí. Sí. Eh, Decía que me dejaría un poco más tranquilo saber que en todo caso no pudieron charlarlo, ¿no? Que con los que hayan charlado no hayan tenido problemas. Eso sería un paso adelante, digamos, sería algo favorable, ¿no? Que no haberse encontrado a alguien que les dijera, no, tienen que cumplir con la fecha. Hasta ahora, por lo menos, eso no ha pasado, hasta ahora. Les queda la duda, en cierta forma, pero solo la duda. Claro, sí, ¿Es correcto sí, lo que digo? porque no hay profesores con los que, por ejemplo, el profesor Rivas recién ahora esta semana nos envió un audio y Ujú. un texto nuevo para trabajar, pero no en ningún momento nos habló de trabajo práctico ni nada, no, nada más nos dejó una introducción a la materia de él y un texto para ir leyendo y Sí, nada más. eso es algo que también les he pedido a otros grupos, en otras carreras incluso, respecto a cierta tolerancia, por ejemplo, en algunos casos de docentes que tienen muchos problemas de conexión, ¿no? y de organización. Rivas es uno de ellos, ¿no? Que tiene complicaciones familiares bastante difíciles, digamos, y entonces eso hace que lo veamos poco o no se comunique tanto. Es decir, que hay situaciones también del lado de los docentes que están complicados, ¿sí? Que están complicados, que todavía no han podido resolver.
Más allá de las conexiones, que como todos ustedes también, a veces nos pasa, ¿no? Que, no sé, que internet se cayó, que el wifi no anda, es decir, todos los problemas técnicos que tengamos, ¿no? Esos son esperables. Pero hay algunas situaciones personales, familiares, que son difíciles. Y bueno, entonces, algunos están complicados, ¿no? Está claro que todos los docentes estamos, no sé si alguien trabaja en la docencia de ustedes, pero todos estamos complicados con la tarea, ¿no? Es decir, estamos sobrecargados de cosas. Esto ha significado mucho más trabajo que la tarea habitual, ¿no? Lleva mucho más tiempo, ¿no? Entonces, en algunos casos logramos ir resolviéndolo y en otros más o menos, y algunos no han podido, ¿no? Por eso me parece que pueden notarlo, habrán notado, ¿no? Que hay una situación, una respuesta despareja, digo, entre los docentes, ¿no? Algunos que están más presentes, otros menos. Es decir, es consecuencia de eso, ¿no? Y hay situaciones que hay que tener en cuenta y hay que considerarlas del lado de los docentes también, ¿no? En cuanto a eso, bueno, yo les pido a ustedes, ¿no? También paciencia, un poco de comprensión y que sigamos adelante, ¿no? Que sigamos haciendo el esfuerzo todos juntos, pero considerando estas cosas, ¿no? ¿Sí? Yo sé que, por ejemplo, conmigo han tenido una paciencia enorme porque no he sido capaz de darles ni la más mínima devolución, digo, ¿no? Cosa que tengo cargado en mi conciencia y es como un puñal que tengo clavado. Pero bueno, no llego, no puedo hacerlo. No me da el tiempo para poder cumplir con eso, ¿no? Así que confío en que en algún momento voy a poder lograrlo y les voy a dar las devoluciones de sus trabajos, pero mientras tanto voy tratando de resolverlo charlándolo con ustedes acá, pero sé que no están todos tampoco, entonces sé que es incompleto. Es lo que puedo hacer, ¿no? Es decir, hago todo el esfuerzo y hasta ahí llego y bueno, también creo que hay cosas que faltan, ¿no? Que debería estar cumpliendo y no puedo cumplir. Por eso yo considero que hay paciencia, hay tolerancia de ambos lados, ¿no? Me parece, Sí, por supuesto. parece que no queda otra, no hay otra forma. Nadie absolutamente estaba preparado en lo más mínimo para esto, ni tenía nada planeado. Digo, por ejemplo, tener una computadora, no tenerla en condiciones, la conexión, es decir, supongo que les habrá pasado a algunos de ustedes también, tuvimos que salir a buscar mejores servicios de internet, a pagar más, no sé, cosas para tratar de resolver lo mínimo por lo menos, ¿no? Pero al día de hoy todavía hay docentes que se manejan con un celular, digo, que no han podido hacerse en una computadora adecuada y que sirva para las clases virtuales. Hay complicaciones esperables por todos lados, ¿no? Dadas las circunstancias. Y lo difícil que es resolver todo eso, ¿no? Entre los negocios que no están abiertos, que algunos atienden, otros que no, para conseguir repuestos, para conseguir cosas. Todo lleva mucho tiempo, muchísimo tiempo. Pero lo sabrán, ustedes lo sabrán tanto como nosotros. No les estoy contando nada nuevo. Lo que sí hago es pedirle que no se olviden de eso, ¿no? Que lo tengan en cuenta también. Bien, ¿algo más? ¿Alguna otra cosa? Entonces quedamos, yo me comprometo, le voy a mandar el mensaje a los compañeros para recordarles esto, ¿sí? Y si ustedes preguntan mejor y si no, que ellos les aclaren, ¿sí? Que cada uno les aclare cómo es la situación, ¿no? Respecto a la fecha. ¿Sí? ¿Quedamos así entonces? Sí, perfecto. Muchas gracias. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿no ven mi imagen? No, yo no la veo, no sé el resto. Yo sí la veo. Yo sí la veo. Yo sí, Entonces es un Se problema ve. mío. Gracias, perdón. Sí, bueno, me pasé a la otra máquina. Yo por lo menos veo mi imagen. Bien. Les comento sobre el trabajo que viene, ¿sí? No creo que nadie se haya llegado a mirar o a leer. Si alguien lo hizo, bienvenido sea. Yo les había dicho que ya dejábamos atrás al amigo Cardoso y que íbamos a empezar a ver otro tema
que es el tema del método científico, ¿sí? Voy a poner a grabar, por las dudas, por si a alguien le sirve. Bueno, todo lo anterior, como no lo grabé, no van a tener pruebas en contra mío, digamos. Si me niego, si niego lo que dije, no van a tener pruebas para acusarme. Bueno, ahora sí, estamos grabando. Ahí lo tenemos a Gonzalo, que es el guardián de la grabación. Decía entonces, con el texto de Pardo, de Rubén Pardo, es un trabajo que está dentro del libro de Esther Díaz que estábamos usando. Hasta ahora del libro de Esther Díaz habíamos visto 2 trabajos de Esther Díaz, y este trabajo de Rubén Pardo está dentro del mismo libro también, ¿no? Dentro del mismo volumen. El tema de Pardo es la problemática del método científico, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver en la primera parte del trabajo de Pardo, lo que hay es una revisión, un repaso sobre cosas que ya hemos visto, que es el origen de la ciencia moderna, el concepto de ciencia, de conocimiento científico. Los invito a que si tienen tiempo lo lean también. Yo el trabajo lo subí en la plataforma y en el grupo completo, ¿sí? Pero solo vamos a usar una parte para el trabajo práctico de ese texto, ¿sí? Solo una parte nada más, que es estrictamente la parte del método científico ahora. Quizás estimo que después usaremos la última parte, pero será en otro trabajo, en otro momento. Ahora entonces el tema es la problemática del método, ¿no? Es decir, sabemos que, porque lo hemos conversado, lo hemos visto, que el método, que el conocimiento científico tiene como una de sus características el de ser metódico, ¿no? Decíamos que todo conocimiento científico tiene una manera de legitimarse, y una gran parte de esa legitimidad proviene del método empleado, ¿sí? Es decir, un método que tiene que ser explícito, que tiene que cumplir con ciertos requisitos lógicos, que tiene que ser coherente, que tiene que estar reflexionado, pensado, conocido, porque veíamos también que esto asegura, por un lado, la construcción correcta del conocimiento, ¿no? Es decir, los pasos que forman ese método tienen que tener una coherencia entre sí, tienen que tener una finalidad. No puede haber o no debería haber ningún paso que esté de más, ni un paso que esté de menos dentro del método a seguir, ¿no? Entonces, el método no puede ser cualquiera, tiene que tener, digamos, un fundamento lógico, un fundamento teórico para hacer de la manera que sea, ¿no? Después lo veremos eso. Pero veíamos también que el método no solo es importante para asegurar el camino de una investigación y sus resultados, sino que también es muy importante para la crítica del conocimiento científico, ¿no? Decíamos que para poder lograr que un conocimiento científico sea evaluado, sea revisado por otros científicos, y de esa manera lograr una mayor intersubjetividad, poder acercarse más a la objetividad, aunque no lleguemos a ella, pero sí acercarnos más, es dar a conocer cuál es el método que ha sido utilizado, ¿no? Entonces, ser explícito en los pasos que se han seguido, en el método que se ha utilizado, permitirá a otros científicos, a otros investigadores, revisar el camino recorrido, ¿sí? Las pruebas hechas, las contrastaciones que se hayan llevado a cabo, el planteo de hipótesis, de problemas. Ahora vamos a hablar de eso. Pero digo, el método no solo es una herramienta de trabajo esencial para el investigador científico, sino que también es un elemento fundamental para la crítica del conocimiento científico, ¿sí? Para poder llevar a cabo esa crítica.
conversado respecto al método. Hay algo más a agregar respecto a las posturas sobre el método científico. Hay algunas posturas como la del cientificismo que consideran que incluso el método, además de lo que hemos dicho, que estuve diciendo recién, el método es la garantía de la veracidad de los conocimientos científicos, ¿no? Es decir, que la validez de los conocimientos está garantizada por el método utilizado, ¿no? Y de ahí la idea que surge en el siglo XIX y parte del siglo XX, de que hay un único método científico, que es el método científico de las ciencias naturales, y que si alguna otra disciplina de conocimiento quiere ser considerada una ciencia, tiene que utilizar, tiene que aplicar ese método, ¿sí? Porque es el único que garantiza, ¿sí?, la validez de un conocimiento científico, ¿sí? Todo esto ya generó muchas discusiones, después trataremos de revisarlas, los debates en torno a esta idea de que hay un único método científico. La idea de que el método científico es uno solo digamos, se afirmó, se consolidó durante el siglo XIX en función del éxito de las ciencias naturales, ¿no? De las ciencias exactas, las ciencias duras, aplicando un método que tiene base fundamentalmente en el físico-matemático, y en función del éxito que tuvieron esas ciencias con ese método, instalaron la idea de que cualquier otra disciplina tenía que usar ese método y no otro o ninguno diferente. Pero bien, esto con respecto a los debates, a las posturas que hay en torno a esta problemática que dice Pardo del método científico, ¿sí? Lo que vamos a ver que gran parte de ese debate tiene que ver con esto de si las ciencias sociales son ciencias o no son ciencias, ¿no? Uno de los argumentos es que no pueden aplicar el método científico, pero queda pendiente, ¿sí? Queda abierta la discusión, la vamos a revisar, ¿no? Ese debate. Lo que vamos a ver con Pardo en este trabajo, en este texto, en esta parte del texto, es los métodos, ¿sí?, o los modelos metodológicos que se consideran relevantes, ¿sí?, dentro de la ciencia, ¿no? El método inductivo, el método hipotético-deductivo, y sobre el método hipotético-deductivo una corrección que es la corrección falsacionista, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata. Sobre inducción y deducción algo hemos conversado, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era la inducción y lo que era la deducción como razonamientos, ¿no? El razonamiento inductivo, el razonamiento deductivo. ¿Alguien se anima? ¿Se acuerdan de eso? ¿Nadie? El inductivo era el que provenía de la experimentación. Tiene que ver Si no con la observación, sí. Mientras que el deductivo era a partir de determinadas cosas. Bueno, estaba el famoso ejemplo de los cuervos negros, ¿no? Ajá, algo por el estilo. Vamos a ordenarlo. El deductivo no era el que de lo particular se deriva a lo general. El inductivo. Ese es el inductivo, ¿sí? El que va de lo particular a lo general es el inductivo, ¿sí? Y el otro va de lo general a lo particular. Exacto. Partamos de una base. Cuando decimos razonamiento o formas de razonamiento dentro de la lógica, sin entrar demasiado a fondo en esta cuestión que no es tan relevante, ¿no? Estamos hablando de que en un razonamiento, o la estructura de un razonamiento, tenemos premisas, que son afirmaciones, son enunciados, ¿sí?, de los cuales se extrae o se infiere una conclusión, ¿sí? Esto sería la definición muy general de razonamiento, ¿no? Una estructura donde hay premisas, que son afirmaciones, son enunciados que tenemos para plantear un problema o para tratar de resolverlo, son afirmaciones, ¿sí? Y de esas afirmaciones, de la combinación de esas afirmaciones, de esas premisas, logramos extraer
una conclusión. Hay formas de razonamiento que son válidas y otras que son inválidas. Es decir, hay algunos razonamientos que son válidos porque esto significa que la conclusión que extraemos de las premisas, ¿sí?, es verdadera y está garantizada. ¿Se entendió eso? Un razonamiento, sea inductivo o sea deductivo, es válido siempre que de las premisas extraemos una conclusión que está garantizada en su veracidad. ¿Sí? De las premisas sacamos una conclusión que sabemos que es verdadera, que necesariamente es verdadera. Esa sería una forma válida de razonamiento. Todo esto lo estoy agregando, no es que esté mucho así en pardo, ¿no? En el caso de los razonamientos inválidos, son aquellos que por su misma estructura, y aun cuando las premisas sean verdaderas, nada nos garantiza que la conclusión sea verdadera también. ¿Sí? Acá tenemos que el razonamiento inductivo, ¿sí?, en esencia no es un razonamiento válido, por algo que hemos comentado cuando hablábamos de los cuervos, ¿no? Es decir, las premisas serían: el cuervo A es negro, la segunda premisa sería el cuervo B es negro, la tercera premisa podría ser el cuervo C es negro. No tengo más premisas, saco una conclusión, la conclusión es: todos los cuervos son negros, ¿sí? De 3 premisas, podrían ser más, no sé cuántas, pero la conclusión que saco es una generalidad. De casos particulares, un cuervo, 2 cuervos, 3 cuervos, saco una conclusión que es general y digo: todos los cuervos, ¿sí?, son negros. ¿Estamos hasta ahí? Ese sería el razonamiento inductivo. Ese razonamiento es inválido por algo que ya hemos comentado. Esa conclusión general no está garantizada. Yo vi 3 cuervos. Si veo 5, si veo 1.000.000 de cuervos, nada de eso me habilita, ¿sí?, a decir que todos los cuervos son negros. Por eso la verdad de la conclusión no está garantizada. ¿Se entendió? Que sea un razonamiento inválido no quiere decir que no lo sigamos usando, lo vamos a seguir usando, y se usa en la ciencia también. Pero sabiendo esto, la conclusión no está garantizada en su veracidad. ¿Sí? Podemos estar un poco más o menos seguros, es decir, tener mayor o menor grado de certeza de esa conclusión. Uno podría decir: bueno, pero trato de ver la mayor cantidad de cuervos que pueda y eso me da mayor seguridad. Sí, da un mayor grado de certeza, pero no la garantía de verdad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces tengo premisas particulares de las cuales extraigo o infiero una conclusión de carácter general. En el caso del razonamiento deductivo, ¿sí?, el razonamiento deductivo es un razonamiento válido porque de las premisas extraigo una conclusión necesaria, es decir, una conclusión verdadera necesariamente. No hay forma de que en una deducción la conclusión sea falsa. ¿Sí? Si están bien planteadas las premisas, en una deducción yo infiero una conclusión que va a ser verdadera necesariamente. La verdad de las premisas me garantiza la verdad de la conclusión. ¿Sí? En el caso del razonamiento anterior, del inductivo, aunque las premisas sean verdaderas, es decir, que es verdad que el cuervo A es negro y los otros también son negros, esa verdad que está en las premisas no se puede trasladar a la conclusión. ¿Se entendió? En el caso del deductivo, la verdad de las premisas la podemos trasladar a la verdad de la conclusión. Por eso es una forma de razonamiento válida. ¿Sí?
Sigamos un poco más. En el razonamiento inductivo va a ser la base, el fundamento del método inductivo, ¿sí? Cuando yo quiero hacer una investigación para ampliar nuestro conocimiento de la realidad, puedo aplicar el método inductivo, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Pardo de esto? El método inductivo, ¿sí?, se inicia la investigación haciendo observaciones. ¿Sí? Lo primero que hacen los inductivistas, lo primero que se hace en el método inductivo es observar. Observar puede ser medir también, ¿no? Pero lo importante es que hay un contacto directo con los datos. Lo primero que hay son datos de la realidad, producto de esa observación o esa medición. Junto todos los datos que puedo, ¿sí?, y en función de esos datos extraigo de ellos alguna hipótesis, ¿sí? La hipótesis sería el posible conocimiento. Es decir, tengo información de la realidad, estoy tratando de averiguar algo, de resolver algún problema, y entonces de esas observaciones, a partir de esas observaciones, propongo una hipótesis. Una hipótesis es una afirmación también sobre la realidad que tengo que probar. Es decir, la hipótesis es una afirmación que todavía no está probada. Lo que va a seguir en el método inductivo, después de plantear la hipótesis, será la comprobación de esa hipótesis, su contrastación, de acuerdo a la forma en que lo decida hacer, ¿sí? Ese método inductivo tiene, como bien dice Pardo, tiene algunas fallas, tiene algunas debilidades. Una de esas debilidades es justamente que está basado en el razonamiento inductivo y el razonamiento inductivo es inválido. Entonces ya arrancamos con una debilidad, con una falla, ¿sí? Esa no es la única debilidad. La otra es plantear que la investigación se inicia con la observación. Es decir, que cuando se inicia la investigación, el investigador lo primero que tiene que hacer es recolectar datos, ¿sí? Esto sería la observación, ¿no? Es decir, recolectar la mayor cantidad de datos posibles. Esto significa que en el método inductivo se le da prioridad, en los pasos que hay que dar para el método inductivo, le da prioridad a los datos y a la observación. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Los inductivistas dicen lo primero que hay que hacer es observar, hay que recolectar datos de la realidad para plantear después una hipótesis. Entonces, una de las debilidades es el uso del razonamiento inválido, que es el inductivo. Por otro lado, hay otra debilidad que es la de darle prioridad a los datos y a la observación. ¿Por qué esto es una debilidad? Primero porque salir a recolectar datos sin tener una guía, por ejemplo, una hipótesis, por ejemplo, que nos indicara qué tenemos que recolectar como datos, qué información tenemos que buscar. ¿Se entiende? Si yo voy a investigar, no sé, sobre la pobreza en la Argentina, ¿no? Y voy a hacer una investigación sobre la pobreza en la Argentina. Y los inductivistas me dicen, bueno, salí a buscar datos, salí a recolectar datos. ¿Qué datos voy a buscar? ¿Datos económicos, datos políticos, datos, no sé, sobre la alimentación? ¿Qué clase de datos voy a buscar? ¿Salgo y veo qué es lo que encuentro? Pero eso no sería, perdón, ¿no sería parte del diseño de la experiencia? Ahí vamos. Lo que pasa es que el diseño no es correcto. Por eso habla Pardo de las debilidades o las fallas que tiene el método inductivo, ¿sí? Para los inductivistas, esto es necesario hacerlo así para evitar la subjetividad.
¿no? Es decir, no tiene que haber ningún diseño previo, porque si no ahí estaría el investigador con su subjetividad orientando la investigación. En cambio, ellos dicen, la investigación la tienen que orientar los datos, la tiene que orientar la observación a la investigación, ¿sí? Es una postura, ¿eh? No, la idea acá es que no es la postura correcta, ¿eh? Es una postura equivocada, pero existe, ¿sí? Existe y mucho, y muy ampliamente, ¿no? Sí, pero siempre, para mí, de acuerdo a lo que nos dice, siempre que busquemos llegar a validar o refutar una hipótesis que nosotros tenemos, siempre partimos de una idea previa, porque si no es como investigar a cosas abstractas que nos vamos a ir encontrando por el camino. Los inductivistas dirán, si ya tenés algo pensado y si ya venís con algo elaborado, sonaste. Vas a seguir el camino que ya tenés marcado, no vas a encontrar la verdad, ¿no? Es decir, si querés encontrar la verdad, tenés que despojarte de todo lo que estuviste pensando antes. Todo preconcepto tiene que ser anulado, eliminado, si lo que buscas es la verdad. Esto es lo que diría un inductivista, digo, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Para ellos cualquier cosa previa, cualquier conocimiento previo, lo único que va a hacer es distorsionar la observación y va a distorsionar también la recolección de los datos. Tenemos que atenernos estrictamente a lo que los objetos nos ofrecen. Esa sería la postura del inductivista, ¿sí? Por eso digamos, ahí Pardo encuentra algunas fallas o debilidades, decía, ¿no? Uno es darle prioridad a los datos y a la observación. Darle prioridad a los datos sin tener una hipótesis es no tener rumbo, ¿no? Esto que vos estás diciendo, si no tenés un diseño antes, lo que decía Osvaldo recién. Si no hay algo previsto para salir a buscar, es absolutamente inútil, ¿no? Entonces, esto es detectado como una falla del método. El otro es la observación misma. Si la observación va a ser la garantía de la verdad, tendrá que ser una observación pura, ¿no? Es decir, que se ajuste exactamente al objeto, porque si no me va a estar engañando la observación también. ¿Y de dónde sacamos una observación pura? ¿Quién puede hacer una observación pura? Ningún sujeto podría hacerla, ¿sí? Porque puede ser corto de vista, porque puede ser daltónico, o que puede tener ideas previas, obviamente, ¿no? Entonces, no hay garantía de pureza de la observación, ¿no? Sí. Por ejemplo, supongamos desde lo que es las ciencias sociales, por ejemplo, una hipótesis, es decir, aquellos pueblos donde dejó de pasar el tren sufrieron una disminución de población. Sí. Esa es mi hipótesis, ¿no? Y para comprobarla yo tengo que ir hasta ese pueblo o ir hasta a revisar los censos que se fueron haciendo a través de diferentes años y bueno, ahí llegaré a una conclusión de cuánto disminuyó, si tengo razón yo, o por ahí no, capaz que se mantuvo la población o capaz que el ferrocarril no tuvo nada que ver con ese despoblamiento. Exactamente, que hubo otros factores, ¿sí? Pero, digamos, un inductivista diría, bueno, el problema es, hay pueblos que se han despoblado, ¿no? Bueno, encontramos algunos pueblos en la provincia de Buenos Aires que en determinado periodo de tiempo perdieron población. ¿Y qué habrá pasado? Bueno, vamos a tratar de investigar. Vamos a, primero que nada, observar, a buscar datos. Y empezamos a recorrer algunos pueblos, qué sé yo cuáles. La verdad que no sé exactamente qué haría un inductivista, digo, ¿no? Pero empezar a consultar alguna base estadística, alguna información, algún archivo, vaya a saber qué, pero ¿qué estará buscando? ¿Un pueblo dónde? ¿Pueblo de qué características? ¿No? Es decir, ¿a qué consideraré reducción de la población? ¿No? Es decir, tendré que tener previamente una enorme cantidad, ¿sí?, de definiciones previas, de conocimientos previos a la investigación, pero esto es lo que no admite el inductivista. ¿Se entiende? Porque supuestamente, a nivel teórico, con mucho grado de abstracción, se supone que un investigador despojado de todas esas presunciones subjetivas o anteriores
Sí, va a ser, pero volviendo, ¿no? Es decir, esa información que pueda recolectar no tiene que estar afectada por ninguna elaboración previa, ¿no? Es decir, estar despojado de todo, ir a buscar la realidad. La realidad serán los números, la realidad sí será observar el pueblo, sus condiciones. Digo, observación puede ser observar una tabla estadística también, ¿no? Se entiende. La idea es justamente que no hay una hipótesis previa, ¿no? Sino ir a buscar los datos, ir a observar, ir a buscar la información antes de establecer la hipótesis. Según el inductivista, la hipótesis va a surgir de los datos que encuentre. Por eso dice, la prioridad la tienen los datos y la observación. Es lo primero. La hipótesis viene después de lo que observé. Entonces, diría, recorro los pueblos y diría el inductivista, bueno, pasamos por el pueblo A, el pueblo B, el pueblo C, el pueblo D, están despoblados, se ha reducido su población y al mismo tiempo el ferrocarril hace años que no pasa, ¿no? Un caso, 2 casos, 3 casos, 4 casos y así sucesivamente. Si encuentro suficientes casos y encuentro suficientes datos y he observado atentamente y de manera pura, sin ningún tipo de influencia ni distorsión, podré extraer una hipótesis que es la generalización. ¿Se acuerdan que en el razonamiento inductivo decíamos que estaban todas las premisas y después estaba la conclusión? Acá las premisas son los pueblos que he estado mirando y la conclusión será la hipótesis. En todos estos pueblos, sí, la falta del ferrocarril ocasionó la baja de la población. Y después vendrá la contrastación contra la realidad con más información y más observaciones. ¿Se entiende más o menos el mecanismo? Pero la idea es que la prioridad la tiene la observación. Eso es lo que nos garantiza que la investigación no va a estar distorsionada por ningún factor subjetivo. Que esta es la gran preocupación, ¿sí?, de los inductivistas. Poder alcanzar la objetividad. ¿Se entiende? Yo sé que suena extraño porque no nos movemos así, ¿sí? No nos movemos de esa manera, no es real que sea así, ¿no? Sí, Osvaldo. Sí, logré entender. Esto quiere decir que uno no buscaría si el tren, yendo al ejemplo, si el tren tuvo algún impacto en algo, sino que lo que haría sería ver qué pasó en estos pueblos cuando dejó de pasar el tren. Sí, o en todo caso no sé, porque eso sería ya una influencia, digamos, ¿no? Primero arrancaría por observar los pueblos despoblados. Es decir, el problema es, hay pueblos despoblados en la provincia de Buenos Aires. Hay pueblos que han perdido su población en los últimos 30 años, por decir algo. No, ese sería el problema. Ahora, yo tengo que investigar para saber por qué ha ocurrido eso. ¿Sí? Entonces, si yo pienso de antemano que, pucha, qué coincidencia, mira, me vengo a enterar que dejó de pasar el ferrocarril por esos pueblos. ¿Sí? Entonces, si yo agrego ese dato previo, ya estaría orientando la investigación con un sentido ya predefinido. Entonces eso sería una influencia, una distorsión subjetiva, porque sería algo que propone el sujeto, pero que no está probado. Primero hay que observar, eso es lo que ellos dicen. ¿Sí? Sí, claro, es que son dos diseños diferentes de análisis. Uno es por qué los pueblos se despoblaron y el otro es qué impacto tuvo el tren en los pueblos. Sí, o si querés más que eso, es el orden en que se hacen los pasos o las tareas del método. Porque observación y búsqueda de datos seguramente en algún momento va a haber. Planteo de hipótesis, y muy posiblemente también lo haya siempre va a haber un problema también a resolver. El asunto es cómo ordenamos eso y en base a qué tipo de razonamiento lo hacemos. ¿Sí? Entonces,
En el caso del método inductivista, lo que hace es ordenar los pasos de esta manera. Primero, la observación y la recolección de datos. La hipótesis viene después. ¿Sí? Yo ya tengo el problema de antemano, salgo a observar, salgo a medir, a recolectar datos y después, de acuerdo a los datos, podré plantear una hipótesis. ¿Sí? Después vendrá, insisto, la contrastación o lo que haga falta para verificar si la hipótesis es verdadera o es falsa. Esa será otra parte del método. Pero insisto, tiene fallas. El razonamiento inductivo no garantiza la verdad, ¿sí? O sea que no tengo demasiada certeza sobre esa hipótesis que puedo plantear, porque en realidad la hipótesis del método inductivo sería casi ya la verdad o el conocimiento adquirido, ¿no? La observación tiene su falla porque no hay observación pura, no existe eso, siempre va a estar afectada por el propio sujeto que observa, entonces eso tenemos que descartarlo, no hay manera de sostenerlo. Para los inductivistas esto es muy importante, ¿sí? Que la observación pueda ser una observación pura, que no haya distorsiones, ¿se entiende? El otro, digamos que al privilegiar los datos y la observación, ¿sí? Está también fallando por el lado de la ausencia de una guía, ¿no? Es decir, es una investigación que no tiene guía en principio. La guía, atendiendo a otros métodos, sería la propia hipótesis. La hipótesis sería la que debería guiar la búsqueda de datos o la recolección de información, ¿sí? Pero acá eso está al revés. Entonces, no hay guía para la investigación. Es decir, arrancamos la observación, pero no tenemos claro a dónde vamos ni qué vamos a obtener, ¿sí? O qué vamos a estar buscando, qué necesitamos encontrar. ¿Se entiende? Entonces, no hay una guía, ¿sí?, que oriente la investigación, que oriente la búsqueda. ¿Se entiende eso entonces? ¿Sí? Son las fallas que se pueden detectar en ese tipo de método, ¿no?, que es el inductivo. Justamente aparece la otra alternativa, que es el método hipotético-deductivo, llamado así, hipotético-deductivo, que organiza las cosas de otra manera, ¿no? Es decir, organiza las tareas, los pasos del método de otra manera. El primer paso, y que tiene una importancia fundamental, es plantear el problema, es decir, el planteamiento del problema. ¿Cuál es exactamente el problema? Eso, para poder lograrlo, requiere de conocimientos previos, ¿no? Es decir, porque ¿cuándo aparece un problema? ¿Cuándo me pregunto por qué tal cosa, ¿no? O por qué ocurre de determinada manera? Es algo que no sabemos. Y eso lo saco de los conocimientos que ya tengo. Porque para plantearlo el problema, lo primero que voy a hacer, si tengo la pregunta, es recorrer todo el conocimiento que ya está, que ya existe, y quizás la respuesta esté por ahí, y yo no la vi, y la puedo encontrar en algo que ya se hizo. Entonces, voy a plantear el problema, lo voy a definir lo mejor posible en función de los conocimientos que ya tengo. ¿Se entiende? Entonces, ya partimos de otra base, ya partimos de que hay conocimientos previos que son inevitables, que existen, que siempre están, ideas, conceptos, lo que fuera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero, para el método hipotético-deductivo será el planteamiento del problema. El problema será una pregunta, siempre es algo que no sabemos, que no conocemos, será un interrogante que requiere una respuesta y nuestra búsqueda será la búsqueda de esa respuesta a ese problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por eso es muy importante que yo defina bien el problema, porque esto también va a incidir mucho en la investigación. ¿Qué es lo que voy a tratar de encontrar como respuesta? Dependerá de cómo esté planteado el problema. Si yo planteo mal el problema, puede ser que termine en cualquier parte, ¿no? Y que termine investigando cualquier cosa. No es que les cuento todo esto por aburrirlos simplemente, sino porque es importante para algo que ustedes van a tener que hacer, que es investigación. ¿Sí?
¿sí? Cuando les toque hacer los seminarios de investigación, van a tener que tener más o menos claras estas cosas, ¿sí? Cuando vayan a hacer un seminario de investigación, que será justamente investigar algún fenómeno, algún suceso, algo ocurrido en la historia local, regional o lo que fuera, lo primero que tendrán que hacer es definir bien el problema que se plantea, ¿no? Es decir, qué es lo que van a preguntar y que van a tratar de resolver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el planteamiento del problema es muy importante y es el primer paso. El método hipotético deductivo no arranca por las observaciones, arranca por el problema, planteando el problema que nos hemos encontrado. Insisto, lo encontramos porque en el conocimiento existente no está la respuesta y será lo que tenemos que buscar. Por eso tenemos un problema, por carecer de algún conocimiento. El segundo paso en el método hipotético deductivo, una vez que planteamos la pregunta, que es el problema, va a ser proponer una respuesta posible a ese problema. Esa respuesta posible, que va a ser una afirmación, un enunciado afirmativo seguramente, tiene que serlo, esa va a ser la hipótesis. ¿Sí? Problema. ¿Por qué hay, en los últimos 30 años han aparecido, se ha producido un despoblamiento en la provincia de Buenos Aires, en determinada región, ¿no? En determinada región donde se encuentra, no sé, determinada línea ferroviaria o algo por el estilo. Definir lo mejor posible el problema, ¿no? En función de ese problema, planteo una hipótesis, que es la posible respuesta a esa pregunta. Entonces, la hipótesis podrá ser el despoblamiento de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, en la región tal por donde circulaba el ferrocarril Roca o el que sea, se ha producido porque en el año tal, ¿sí?, se decidió cerrar ese ramal y las actividades fueron completamente afectadas. Hipótesis. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Es lo que hay que probar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, una vez que planteo la hipótesis, que he establecido la posible respuesta, lo que vendrá serán los pasos necesarios a dar para verificar si esa hipótesis es verdadera o es falsa. Yo estoy afirmando en la hipótesis que eso se produjo porque el ferrocarril dejó de circular. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí estamos con la hipótesis. ¿Cómo se elabora una hipótesis? Hay una técnica para elaborarla. ¿De dónde surge la hipótesis? Y ahí nos encontramos otra vez con el propio sujeto, porque en definitiva no hay, por lo menos eso es lo que se puede encontrar, no hay un método, no hay una manera, no hay una técnica para elaborar hipótesis. Las hipótesis corresponden a la creatividad del investigador, a su capacidad imaginativa, a la capacidad que tenga para establecer analogías con conocimientos previos, con conocimientos de situaciones anteriores. Fíjense cómo en el hipotético deductivo están permanentemente presentes y reconocidos, ¿sí?, los conocimientos previos, los conocimientos anteriores, sea para plantear el problema o sea para crear una hipótesis, para inventarla, seguramente va a surgir de lo que ya conocemos. Por eso la analogía, la comparación con lo ya conocido es un instrumento muy importante en la construcción de las hipótesis. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Es decir, puedo apelar a situaciones similares ocurridas en otros lugares y que entonces eso me oriente. No sé, en Alemania en el siglo XIX pasó algo parecido. Bueno, puedo averiguar a ver qué pasó y que eso me ayude también a elaborar una hipótesis lo más acertada posible. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. La hipótesis, para hacer una hipótesis científica, tendrá que tener cierto grado de generalidad, ¿no? Es decir, no es una hipótesis científica cualquier hipótesis,
¿no? Imaginemos que, no sé, que algún conocido, Juan Pérez, llegó tarde a su trabajo por, no sé por qué, problema. ¿Por qué llegó tarde Juan Pérez a su trabajo? Bueno, planteo una hipótesis. Juan Pérez llegó tarde porque el colectivo no pasó, o pasó tarde, o pasó antes. ¿Sí? Hipótesis, el colectivo pasó antes. Me pongo a investigar, averiguo, sí, efectivamente, tengo razón. Le pregunté a Juan Pérez me dijo, mira, el colectivo pasó antes, lo perdí, por eso llegué tarde. Bien, tengo el conocimiento, he resuelto el problema, ¿no? El problema de por qué Juan Pérez llegó tarde. Ahora, ¿es un conocimiento científico? La verdad que no es aplicable a otra situación, ¿no? Es decir, es para esa situación singular, es una respuesta singular a una situación singular, y por lo tanto queda ahí. No es de aplicación científica, porque no tiene generalidad. Ahora, si yo dijera, en todos los casos en que el colectivo pasa antes de su horario, los trabajadores de determinado lugar van a llegar tarde a su tarea. Ya eso tiene cierto grado de generalidad, abarca más de un caso, abarca a muchos casos, abarca un universo de casos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Abarca una generalidad. ¿Estamos de acuerdo? Insisto, hipótesis pueden ser cualquiera de estas afirmaciones, ¿no? Es decir, si frente al problema yo propongo una respuesta sin saber si es verdadera o no, estoy planteando una hipótesis. Ahora, si es una hipótesis respecto a un caso singular y solamente para ese caso, estoy frente a una hipótesis, pero que no es científica. Para que sea científica tiene que tener un alcance general, al menos abarcar más de un caso. ¿Sí? La respuesta que voy a proponer tiene que ser respecto a un problema con cierto grado de generalidad. Y por lo tanto, la hipótesis va a ser un enunciado general o universal, en el mejor de los casos. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Por ejemplo, sí. Si volviendo al tema de los pueblos, Sí. Uno hace una investigación, por ejemplo, todos los pueblos de la región pampeana, para circunscribirlo a una región más acotada. Justamente eso que vos hacés, que vos decís de la región pampeana, eso es definir el universo. ¿Se entiende? Es decir, es definir un territorio sobre el cual vos vas a investigar, pero que es un universo acotado donde hay muchos casos. ¿Sí? Entonces Okay. va a requerir el planteo de una hipótesis científica, porque vos no vas a estar resolviendo un caso, sino que vas a estar brindando una explicación, ¿sí?, sobre un universo de casos. ¿Cuál es ese universo? El de los pueblos, ¿sí?, de la región pampeana. ¿Se entendió? ¿Sí? Bárbaro. Porque eso es justamente plantear el problema, ese es el planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema? Los pueblos. ¿Qué pueblos? Bueno, los pueblos de la región pampeana. Ese sería el planteamiento correcto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque no digo los pueblos por donde pasa un tren. No es ese el universo. El universo sobre el cual voy a investigar. Sí, hay millones de pueblos por los que pasan. Exactamente. Sí, porque puedo estar planteándome, y lo digo porque esto suele ocurrir en las investigaciones de historia. Si uno no define bien qué es lo que va a investigar desde el punto de vista cronológico y espacial, es fundamental. ¿Sí? Voy a investigar los pueblos, ¿sí?, de la región pampeana en las décadas del 50, del 60 y el 70. No más. Porque si yo digo los pueblos de la región pampeana, me pongo a hablar de los pueblos que surgieron en el siglo XVIII y llego hasta los del siglo XX. ¿Es lo que estoy buscando? No es eso. ¿No? No nos estamos refiriendo a ese universo. Son los pueblos de la región pampeana en determinado marco temporal. Entonces, el planteamiento del problema va a exigir esto para que sea definido correctamente. Bien, pero ibas a otra cosa.
No, eso era, si cuando para poder, digamos, hacer una afirmación, yo tendría que analizar, ir al pueblo A, hacer una investigación en el pueblo A, ir al pueblo B, hacer una investigación, y así sucesivamente hasta tratar de abarcar la mayoría de los pueblos de esa región para poder elaborar una generalización o una hipótesis que se aplique, que sea generalizadora del caso. Bien, ahí te concedo la medalla a la mejor inductivista que tenemos en el grupo. ¿Sí? Exactamente eso es lo que haría el inductivista. ¿Sí? Ir primero a ver cada pueblo. Nosotros, como somos deductivistas, vamos a arrancar distinto. ¿Sí? Los hipotéticos deductivistas vamos por otro camino. Decimos, el problema es que hay pueblos que han perdido población en determinado periodo de tiempo y en determinada región. ¿Sí? Digo, planteo una hipótesis, observo casos ya conocidos o lo que fuera, o tengo conocimiento de otras situaciones, hago una analogía y digo, en esos casos los pueblos han perdido su población porque el ferrocarril dejó de pasar. Esa es mi hipótesis. ¿Sí? Tiene cierto grado de generalidad, es una hipótesis científica, ¿sí? Pero no sé si es verdad o no. Entonces ahí empieza la contrastación de la hipótesis. ¿Sí? ¿Cómo hago? Si quiero contrastar la hipótesis que dice los pueblos, todos los pueblos de la región pampeana perdieron población por tal razón, es un universo de muchos casos, ¿sí? Que yo no puedo observar directamente, yo no puedo observar en la realidad una generalidad. Lo que puedo ver en la realidad son casos concretos. ¿Se entiende lo que digo? A la hipótesis, por su grado de generalidad, esa afirmación no la puedo observar en la realidad directamente, no la puedo contrastar directamente, porque tendría que tener todos los casos juntos y encontrar toda la realidad junta. Y mi cabeza, mis sentidos, no, mi capacidad de percepción no me permite ver la generalidad, captar la generalidad en un solo acto de observación. ¿Se entiende? Sí. ¿O se complicó demasiado? La cuestión acá, ¿cuál es? La hipótesis, como es una afirmación de carácter general, no puede ser contrastada directamente con la experiencia, es decir, con la realidad, con los objetos. Porque en la realidad yo no tengo generalidades. En la realidad yo tengo casos. ¿Sí? Es al revés, no es la inducción, sino que va a ser la deducción. Yo tengo la generalidad ahora. La generalidad es la premisa 1 del razonamiento deductivo. ¿Sí? A partir de esa premisa que considero, por lo menos la considero de entrada como verdadera, y ahora voy a tratar de confirmar eso si es así o no, lo que hago en el siguiente paso es deducir de la hipótesis, de esa generalidad, las consecuencias observacionales, dice Pardo. ¿Qué significa este trabalenguas? Que yo digo, si la hipótesis es verdadera, o sea, si es cierto que los pueblos de la región pampeana perdieron población porque el ferrocarril dejó de pasar, yo debería encontrar determinadas cosas. Esta sería la segunda hipótesis, ¿no? La primera es, si la hipótesis es verdadera, ¿sí? ¿Qué debería ocurrir? ¿Qué debería encontrar? Un pueblo, 2 pueblos, 3 pueblos con menos población y sin ferrocarril. ¿Se entiende? Entonces yo iría y observaría el pueblo 1, el pueblo 2, el pueblo 3, el pueblo 4, el 5, si es posible todos. ¿Se entiende? Esa será entonces, ¿sí?, la verificación de la hipótesis, pero no la habré verificado directamente, sino a través de lo que deduje de la hipótesis. La deducción de las consecuencias observacionales. ¿Cuáles son las consecuencias de si la hipótesis es verdadera? Si la hipótesis es verdadera, yo debo encontrar esto en la realidad. Este caso 1, este caso 2, este caso 3, este caso 4. ¿Se entiende? El método se llama hipotético deductivo por estas razones. Primero, porque la hipótesis es prioritaria. No puedo hacer nada si no planteo una hipótesis. Entonces acá
el centro de la escena lo tiene la hipótesis, no las observaciones, sino primero la hipótesis. Está para la investigación, para guiar la investigación. ¿Está? Y después entonces vendrá el paso deductivo. De la hipótesis deduzco las consecuencias observacionales. Insisto, me pregunto, si la hipótesis es verdadera, no me pregunto, sino que planteo, si la hipótesis es verdadera, va a ocurrir tal cosa. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que voy a encontrar un caso, 2 casos, 3 casos, y ahí vendrá la observación recién. Esa sería la contrastación. Eso sería la contrastación. La contrastación siempre es de casos singulares. No puedo contrastar otra cosa. Porque contrastar es tomar algo que yo tengo y compararlo con la realidad, a ver si es correspondiente. Eso me daría el carácter de verdad a la afirmación. ¿Sí? O sea, sí, claro, es totalmente al revés. En el otro uno hace el trabajo de campo y después deduce, y en este deduce y después confirma o no. En el otro no es que hago una deducción, sino que hago una inferencia inductiva en el otro. Yo sumo casos, no tengo una generalidad, extraigo la generalidad de esas premisas singulares, de la suma de casos, en el inductivo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, Sí, entendió. en el inductivo, ¿sí?, yo sumo casos para extraer la generalidad, que es la hipótesis. En el deductivo, yo ya tengo la generalidad, porque yo la inventé, porque yo la propuse, es la hipótesis, la generalidad. Lo que tengo que ahora hacer es verificar si es verdadera o no. Pero entonces hago el camino inverso. Como la generalidad es la respuesta, la generalidad es lo que estoy buscando, es el conocimiento científico. Pero como tengo que investigar porque no la tengo el problema solamente, ¿se entiende? Lo que hago en el hipotético deductivo es inventar directamente una hipótesis. Total, no corro ningún riesgo, porque si es falsa, cuando vaya a hacer la contrastación, después de deducir las consecuencias observacionales, cuando vaya a hacer la contrastación me dirá si es verdadera o es falsa. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, no hay ningún riesgo en que la hipótesis sea un invento, sea producto de la imaginación, porque se me prendió la lamparita o porque vi algo que era parecido a esto, no importa. Yo la planteo. Obviamente, si planteo una hipótesis totalmente absurda, bueno, estaré corriendo el riesgo de trabajar de gusto, digo, ¿no? Y llegaré a un resultado negativo. Voy a tratar de elaborarla, de proponer la mejor hipótesis posible, obviamente, ¿no? ¿Sí? Un peligro que se corre siempre en las investigaciones es que como uno trabaja con la hipótesis mucho, tratando de construir la mejor hipótesis, como dicen algunos investigadores, se terminan enamorando de su propia hipótesis. Entonces no van a hacer una contrastación para averiguar si es verdad o no es verdad, no es verdadera la hipótesis, sino que van a ir a buscar en la realidad lo que coincide con su hipótesis para forzar, ¿sí?, la comprobación de que es verdadera. Esa es una falla muy común, ¿sí? Sí. Acá estamos hablando de hipótesis sencillas, pero hay otras hipótesis que son muy complejas de ser planteadas. Entonces uno no puede estar planteando hipótesis cada 2 minutos, sino que lleva un trabajo importante. Entonces algunos investigadores no quieren perder ese trabajo que hicieron, y entonces terminan aferrados a su hipótesis y no la sueltan hasta que no encuentran la manera de que la realidad coincida con su hipótesis. ¿Sí? Que es lo que no hay que hacer, ¿no? Es decir, hay que plantear la hipótesis y ser lo suficientemente honesto para ir a hacer la contrastación con la realidad y aceptar lo que la realidad muestre. Si la hipótesis es falsa, habrá que abandonarla. Si está equivocada, hay que dejarla a un lado. Corregirla, plantear otra, se verá lo mejor que se puede hacer. Pero no es lo mejor, no es lo correcto
quedarse atado a una hipótesis, ¿sí? Que no puede ser verificada en la realidad. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro eso? Sí. En este caso, si yo voy encontrando, ¿sí? Deduzco las consecuencias y digo, bueno, tengo que encontrar pueblos despoblados en tales lugares, la contrastación honesta sería ir a los pueblos o averiguar sobre los pueblos y estar abierto a recibir la información real. ¿Hubo despoblamiento? ¿Son esos pueblos? ¿Dejó de pasar el ferrocarril? ¿O siguió pasando cada tanto? ¿Cuál es realmente el dato con el que contamos, ¿no? Entonces, una investigación honesta será tratar de verificar lo que digo, pero atendiendo y poniendo por delante los datos, ¿sí?, que me provea la observación. ¿Sí? Si los datos me indican que no es cierto, bueno, como decía recién, habrá que plantear otra cosa. Habrá que cambiar la hipótesis. La idea es que no se tiene que acomodar la realidad a la hipótesis, ¿no? La hipótesis debería representar la realidad. Ese sería un conocimiento válido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? El método hipotético deductivo tiene un paso más que tiene que ver con las características del conocimiento científico, ¿no? Es decir, hemos planteado la hipótesis, hemos hecho la deducción y después la contrastación, y la contrastación me ha indicado que la hipótesis es verdadera, ¿no? Que estaba en lo cierto. Eso es lo que ha ocurrido. Bueno, ahora lo que debería hacer para que esa hipótesis verificada se convierta en un conocimiento científico válido, encontrar la intersubjetividad, ¿no? Es decir, tratar de exponer este conocimiento a la crítica de otros investigadores, ¿no? de otros que conozcan el tema, la situación, que tengan información, que hablen un idioma parecido al nuestro, digo, en cuanto a pensamiento o a forma de construir el conocimiento. Si hay coincidencias, si hay reiteración de la búsqueda, de la investigación, aplicando el método, y el resultado es el mismo, bueno, si hay coincidencia, vendrá entonces la aceptación de esa hipótesis como, en el mejor de los casos, si tiene suficiente alcance, se convertirá en una ley, ¿sí? Quizás una ley que se pueda relacionar con otras leyes y formar parte de una teoría, ¿está? Pero lo que digo es que la investigación no termina con la verificación de la hipótesis, sino que terminará con su incorporación al sistema de conocimiento científico. ¿Se acuerdan que hablábamos de una característica que era el ser sistemático, el conocimiento científico? Es decir, no son conocimientos sueltos, sino que están interrelacionados unos con otros, y que eso le da mayor fortaleza, mayor validez. Entonces, cuando termino de verificar la hipótesis, lo que tengo que lograr es que esa hipótesis verificada se integre al sistema de conocimiento científico ya existente. ¿Se entendió eso? Ese sería el paso que cierra, digamos, ¿no? Imaginen esto. Yo tengo un sistema de conocimiento, es lo que he aprendido, ¿no? Un montón de conocimiento científico interrelacionado, unos conocimientos con otros, con algunas leyes. Eso es lo que tengo al comienzo. Resulta que voy a la realidad y me encuentro con un problema, ¿no? Es decir, hay algo que dentro de todo ese sistema de conocimiento no está. Hay una laguna, hay un vacío ahí que no está completado. Bueno, se me plantea el problema, ¿por qué está este hueco acá en el sistema de conocimiento? Frente a ese problema, planteo mi hipótesis. ¿Estamos de acuerdo? Arranco de lo que ya conozco, detecto un problema. Frente a ese problema, propongo una hipótesis, una posible respuesta, una posible solución. Hago las deducciones, voy a hacer la contrastación me dice que estoy acertado, ¿sí? Una vez que tengo esa verificación hecha y que estoy seguro de que mi hipótesis es verdadera,
vuelvo otra vez al inicio, al sistema de conocimiento. Para que verdaderamente sea un conocimiento científico válido, aceptado, ¿sí?, tendrá que integrarse en el sistema de conocimiento desde el cual inicié la tarea. ¿Se entendió eso? Es como un círculo, digamos, ¿no? ¿Sí? Que lo que va haciendo es mejorar y completar el sistema de conocimiento científico, ¿no? Es decir, esa totalidad, ese conjunto de conocimientos interrelacionados. Entonces ya no será una hipótesis descolgada, ¿sí?, que si bien ha sido verificada va a quedar ahí aislada, sino que va a cobrar importancia y sentido y mayor validez cuando se integre, cuando se interrelacione con otros conocimientos ya existentes. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, digamos, volviendo al caso de los pueblos, digamos, yo como, por ejemplo, si soy una historiadora o alguien que está interesado en las ciencias sociales, hago esta investigación de por qué se produjo el despoblamiento. A mí me da, después de toda la investigación, hallo que la respuesta fue que dejó de pasar el ferrocarril. Y justo hay otra persona, qué sé yo, de una universidad de ciencias económicas, que le da por estudiar, no sé, la importancia del ferrocarril en la economía. Y entre también elaboro una investigación, quizás no exacta, pero muy relacionada con lo mío. Y en esos dos conocimientos que tenemos las dos personas, se puede acoplar y formar parte de una teoría más general, digamos. Exactamente, exactamente. Esa sería la interacción con algo ya existente, ¿no? Porque quizás, como es economista, quizás arrancó desde otro problema, planteó otra hipótesis, pero en realidad apuntando a un fenómeno o a un aspecto de un fenómeno que vos estás viendo desde otra mirada, que es la histórica, ¿no? Pero que seguramente involucra factores económicos, no hay ninguna duda. Entonces él, arrancando su investigación desde otro lado, llega a plantear una hipótesis que está vinculada con la que vos planteás, ¿no? Es decir, él estará viendo el valor económico del paso de un ferrocarril, por decir algo, ¿no? Es decir, en la economía de la presencia o la ausencia del ferrocarril determina la posibilidad del poblamiento. ¿Sí? Qué bueno que está, ¿no? La verdad que me pasé, es muy imaginativo. ¿Se entiende lo que digo? Él arranca desde otro lado, está tratando de observar el valor económico de la presencia del ferrocarril. Entonces está buscando su respuesta. Entonces va a plantear su hipótesis, pero cuando la resuelva, en realidad va a estar tan estrechamente relacionada con la tuya, ¿sí?, que muy posiblemente se fortalezcan mutuamente. Ese es el punto. Que al estar interrelacionados, estamos interrelacionando investigaciones distintas, ¿sí?, que van por caminos diferentes y que llegan a un resultado que es coherente uno con el otro. Entonces se dan fortaleza mutuamente. ¿Se entiende cuál es la importancia de la integración de los conocimientos, esa interacción permanente, ¿no?, esa sistematicidad del conocimiento científico? Es justamente eso. Perfecto, gracias. Bueno, me tengo que ir, los tengo que dejar, son 7:30, es hora del recreo, me están esperando en otro lado. Seguimos el martes que viene, no, el miércoles que viene.